Bueno, vamos a comenzar entonces con la charla de hoy. Es un gran placer para mí de tener a la doctora Lorena Becerra Valdivia hoy con nosotros para el seminario de bioarqueología y cronología. Lorena es chilena, pero emigró a muy temprana edad a los Estados Unidos. Es allá donde ella estudia antropología y arqueología en la Universidad de California de Los Ángeles, para luego hacer su magíster en ciencias arqueológicas y su doctorado en ciencias arqueológicas en la Universidad de Oxford, donde se especializó en análisis de radiocarbono. ¿Ya? Ella realizó su tesis doctoral sobre temáticas relacionadas con el poblamiento americano. Eh, Quizá como muchas y muchos acá sabrán, ella recientemente publicó dos papers en Nature sobre poblamiento americano de la cueva Chucuito en México. Así que, bueno, nada más que agradecerte, Lorena, por participar y te dejamos para que, bueno, perdón, se me olvidaba mencionar que hoy día ella está ahora mismo desde Australia acompañándonos, está realizando su postdoctorado en la Universidad de New South Wales en Australia. Así que ahora sí que sí, Lorena, muchas gracias y te damos paso para que nos hables de la cronología del poblamiento americano. Está silenciada. ¿Ahora me escuchan? ¿Ves bien la presentación? Porque no encuentro mi cursor y tengo acá como tu imagen y la mía, pero no puedo sacar esto. Vemos bien la imagen de tu presentación. Sin ningún video por encima. No, no, o sea, bueno, lo que se ve comúnmente en Zoom, pero tu presentación se ve bien. Ya, ok. Disculpa, tengo el video acá encima de la presentación, no la puedo sacar, pero no quiero hacer nada más para que no cause problemas. Gracias por invitarme, primero. Y segundo, yo les pedí a Francisca que me disculpan por cualquier español medio extraño. Yo me fui de Chile a los 13 años, entonces mi español académico no es el mejor, así que va a haber un poco de español. A veces si invento palabras, me disculpan, o si meto algunas palabras en inglés también. Hoy día voy a hablar de la cronología del poblamiento americano, que fue mi proyecto de doctorado en Oxford. Entonces, no puedo seguir. Ok, tener que hacer así. Entonces empezamos con el contexto. Por muchas décadas el modelo que explicaba el poblamiento americano era este modelo que se llamaba Clovis First, que dice que los humanos vienen desde Asia, atraviesan a través de Beringia y cruzan a través de este corredor, como este pasaje entre estas dos capas de hielo. Y ya llegando, esto fue como hace 13.500 años atrás, lo hacen buscando, cazando megafauna. Y ya en Norteamérica ellos desarrollan este complejo Clovis, ustedes pueden ver las puntas líticas ahí, que Waters y Stafford en el 2007 datan a 13.250, entre 13.250 a 12.800 Cal-BP. Y supuestamente después de que Clovis desarrolla este complejo, ya en Norteamérica tenemos a los humanos cruzando y llegando hasta la punta sur, digamos, de Sudamérica. Ahora, el problema con este modelo de Clovis First es que en el año 1997 se acepta como un sitio pre-Clovis por un grupo de científicos liderados ahí por David Meltzer. Se acepta este sitio como un sitio pre-Clovis, que tiene mucha más antigüedad que el complejo Clovis, es más viejo, alrededor de 1000 años más viejo que Clovis en el norte. Entonces esto, por lógica, ¿cierto?, quiebra un poco con el esquema de Clovis First. Y que en realidad es una lástima porque el modelo Clovis First explicaba muy bien o respondía muy bien todas las preguntas relacionadas con el poblamiento americano. O sea, el cuándo, el quién, el cómo. Explicaba todo muy bien, pero se rompe, digamos, este esquema, este modelo, con un sitio chileno del Monteverde 2. Entonces, con este como hueco de un modelo y que no existe, digamos, un modelo que pueda explicar toda la evidencia que tenemos en First Americans Research, nosotros, con mi supervisor de doctorado,
vimos esto como una oportunidad de crear un modelo, pero basado en la cronología. Entonces, las metas de mi proyecto de doctorado, digamos, entonces era establecer la cronología del poblamiento americano, ¿ya? Empezando con obtener nuevas fechas de radiocarbono de sitios a través de la región, continente. Luego, construir modelos bayesianos a nivel de sitio arqueológico, o sea, hacer secuencias bayesianas de sitios arqueológicos y después de la región entera. Y esto normalmente los modelos regionales, digamos, están basados en las culturas líticas o tecnológicas, complejos tecnológicos. Y esto también era usando fechas y evidencia arqueológica que ya ha sido publicada, o sea, de sitios que ya han sido fechados o datados con evidencia arqueológica. Y la tercera meta era después como aumentar la resolución de estos modelos con las nuevas fechas que yo iba adquiriendo dentro de mi doctorado. Y luego explorar patrones, no sé si esto suena muy bien, pero espacios temporales que resultan a través de esta investigación, y finalmente contextualizar los resultados en referencia a procesos bioculturales y ambientales. Ya esto puede ser, por ejemplo, la desaparición de megafauna dentro del continente o evidencia genética de ciertos individuos que se le ha sacado el genoma. Y esta forma de construir mi laboratorio en Oxford, el laboratorio de radiocarbono, entonces todo lo tenemos como con una mirada de la cronología. Y este método de chronology building, que es como la construcción de la cronología, no es nuevo, o sea, la misma metodología fue usada y fue nacida en Oxford con mi supervisor Tom Hyam, Katrina Duca, Christopher Programsey, la persona que inventa Oxcal. Y es usando básicamente información cronométrica, fechas de radiocarbono, con el modelamiento bayesiano para responder preguntas de cronología a grandes rasgos, o sea, a niveles grandes, continentales, regionales. Y ellos lo usaron en este paper, les muestro acá como un ejemplo en este paper que salió en Nature el 2014, para ver el nivel de contacto entre los neandertales y los humanos modernos en Europa, ¿ya? Por cuánto tiempo ellos estuvieron habitando, digamos, el mismo lugar, la misma región. Eso ellos lo responden a través de la cronología. Entonces, básicamente lo que hacen acá, ustedes ven en el panel A, que hacen cronología bayesiana para 40 sitios a través de la región, y luego estiman, digamos, la fecha de cuando este complejo, el musteriano, que está relacionado a los neandertales, cuando este complejo termina. Entonces ahí ustedes ven en el panel 6 que a través de hacer, digamos, modelos bayesianos por todos estos sitios, se puede después llegar a esta estimación que es a 95% de probabilidad, 41.000 a 39.260 años, Calvi-Pi años atrás, digamos. También se puede hacer con Oxcal y con el modelamiento bayesiano también un esquema no solamente temporal, pero también espacial, ¿ya? Y acá, al hacer básicamente lo mismo con el complejo musteriano y el Ulutzian, que está relacionado a los humanos, ellos pueden ver por cuánto tiempo los humanos y los neandertales estuvieron viviendo en la misma región. Que al final acá estiman ellos que estuvieron viviendo en la misma región entre 2.600 años a 5.400 años. Y esto no es basado en la evidencia genética ni nada así, esto solamente es basado, digamos, en el contexto arqueológico, en el récord arqueológico y en la evidencia de la cronología, ¿ya? Entonces, en mi investigación básicamente usamos esta misma metodología para tratar de explorar qué es lo que pasó con el poblamiento americano, ¿ya? Es lo mismo que se usa. Entonces, los métodos de mi doctorado, como algunos de ustedes bien pueden saber, como el proceso de radiocarbono, de datación por radiocarbono, empieza con el muestreo, después el tratamiento químico de contaminación de la muestra, la grafitización, la medición por acelerador y después finalmente termina con la calibración.
Quedándonos acá con el tratamiento químico, en mi doctorado les explico, por ejemplo, como les doy un ejemplo con el hueso, lo que tratamos de hacer es usar los mejores protocolos, la mejor metodología para decontaminar nuestras muestras, ¿ya? Para poder lograr crear cronologías que sean confiables, que estén basadas en datos confiables. Entonces, normalmente cuando nosotros datamos hueso, datamos la proteína, el colágeno. Y este normalmente es el proceso normal, digamos, de que lavamos, digamos, la muestra en ácido, ácido, después gelatinizamos, filtramos, ultrafiltramos, pero en caso de que las muestras estén súper contaminadas, como pasa a veces con huesos humanos o de fauna también, en museos cuando se les aplican, se le ponen pegamento, por ejemplo, eso súper contamina los huesos y para nosotros es como una pesadilla ver un hueso con pegamento o con tinta, porque contamina el hueso. Entonces, en estos casos, fuimos un paso más allá y usamos, a base de un protocolo de cromatografía líquida, empezamos a aislar los aminoácidos de ese colágeno. Entonces, no solamente no datamos el colágeno, vamos un paso más allá y datamos un aminoácido, en este caso hidroxiprolina, y esto fue este protocolo que usé. Fue desarrollado en Oxford y este paper salió en 2017. Entonces, como digo, tratar de crear cronologías que sean lo más confiables posible y sacar los mejores datos posibles, con los mejores métodos. Después el modelamiento bayesiano que lo hacemos en el Oxcal, que es esta plataforma que creo que Francisca le ha enseñado a sus estudiantes a usar. Y esto fue desarrollado y inventado por Christopher Brown Ramsey, también en Oxford. Entonces, esto está a base claramente del teorema de Bayes, y no voy a entrar muy en profundo, digamos, pero esto nos permite relacionar los datos cronométricos, digamos, las fechas, como tengo ahí al final, las fechas con la arqueología, ¿ya? Nos permite, digamos, incorporar datos conocidos, información conocida. Y en este caso, haciendo modelos bayesianos en la arqueología, el conocido, el prior, es la información, el contexto arqueológico, que puede ser como la estratigrafía, ¿ya? Entonces la combinación de las fechas, digamos, con la arqueología. Entonces acá, como les digo, puede ser normalmente la información conocida al prior es el contexto arqueológico, que puede ser la estratigrafía. Y acá he creado un sitio arqueológico de mentira, digamos, pero nosotros creamos los modelos bayesianos así, base a la estratigrafía, digamos, donde tenemos la base del sitio, que es lo más viejo, y le decimos al modelo que acá hay un nivel C, y dentro de ese nivel C están las fechas E y F, y por encima del nivel C está el nivel B, que es más joven, digamos, y por encima asimismo está el nivel A. Entonces creamos una secuencia a base de la estratigrafía, incorporamos las fechas a donde tienen que ir, digamos. ¿Ya? Y esto es súper importante porque si en el contexto arqueológico una fecha de radiocarbono es un número, se tiene que contextualizar en referencia a la arqueología, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, no estamos interesados de cuándo el animal murió, nosotros nos interesa cuándo el animal fue enterrado. Entonces, muchas veces la fecha de radiocarbono puede ser una fecha mínima, ¿ya? Es una indicación mínima de la ocupación humana. Entonces tiene que ser contextualizado en referencia a la evidencia arqueológica. Esto es súper importante. Acá les muestro una secuencia de un sitio arqueológico. Este es un sitio arqueológico, Broken Mammoth, en Alaska. Y ahí pueden ver, por ejemplo, si miran bien, que acá tenemos la Cultural Zone 4, después seguía, y esto es separado por boundaries, por barreras, por límites, que nos dejan matemáticamente delimitar las diferentes zonas, digamos. Ya, lo importante acá es que con esas boundaries, por ejemplo, acá podemos nosotros estimar el comienzo de la secuencia humana, digamos, de la ocupación humana en el sitio, ¿ya? O podemos también interrogar otras cosas, por ejemplo, cuál fue la duración de Cultural Zone 4, podemos sacar muchas informaciones súper importantes y relevantes para nuestras investigaciones. Pero esto es sumamente importante, sobre todo cuando estamos hablando de migraciones de humanos,
¿ya? Y movimientos de humanos, y la llegada de humanos a diferentes regiones y sitios. Porque tal como les he explicado que la fecha de radiocarbono puede ser una minimum age, una mínima fecha para la ocupación humana, el sitio arqueológico en sí es como una mínima fecha, digamos, de la llegada de los humanos en una región, ¿ya? Entonces todo se tiene que contextualizar bien. Entonces esto nos permite estimar el comienzo de la ocupación humana, y son estas estimaciones de comienzo o de finales, digamos, como vieron en el ejemplo del paper que les mostré de los neandertales. Al final lo que ellos estiman es el final del Mousterian, el final del periodo de los neandertales en Europa. Entonces nos deja sacar información sumamente importante para nuestras investigaciones. Lo otro también que nos deja hacer es análisis de outlier, ¿ya? Que son ver estas fechas que no encajan dentro de la estratigrafía de la información del prior del modelo en sí, ¿ya? La combinación con la fecha y la estratigrafía. Acá les muestro un ejemplo de un sitio, de la cueva del Chiquihuite, que voy a hablar un poco más después, y acá nos dice que estas fechas, lema 577 y 566, han sido identificadas por el modelo como outliers 100%, y a la misma vez el modelo las descarta, digamos, las saca del modelo 100% de las veces que el modelo corre. No sé si se explica muy bien, pero identifica, ¿ya?, y saca estas fechas del modelo, del tratamiento y del análisis estadístico. Y esto también es súper importante, porque nos permite no solamente visualizar, digamos, la cronología de un sitio, pero también como interrogarla y ver en realidad qué es lo que está pasando con la cronología en referencia de la evidencia arqueológica, ¿ya? Haciendo esto podemos identificar, por ejemplo, si hay como inversiones, si hay problemas con las mismas fechas, si hay fechas, digamos, que a lo mejor no han sido decontaminadas muy bien y están mostrándose ser más joven de lo que deberían ser o más viejas de lo que deberían ser, si hay problemas en la arqueología, con bioturbation, con, no sé si se dice turbaciones, pero problemas en la arqueología misma o temas también tafonómicos. Entonces es súper importante hacer este análisis en un sitio arqueológico, de mucho beneficio, digamos. Entonces, en el proyecto de doctorado al final, terminé analizando, investigando estos 18 sitios que ven ustedes ahí, pero solamente les voy a hablar de estos dos, que son Anzic, un sitio en Montana, y Cueva del Chiquihuite, un sitio en México. Empezando con Anzic, Anzic es sumamente importante porque es el único entierro humano que tenemos que representa a la cultura Clovis. El único que se ha encontrado en este momento, entonces súper importante. En este sitio fue enterrado Anzic I, que era un infante, junto a tecnología Clovis, puntas líticas, objetos también en hueso, y todo cubierto en ocre. Y que también es como sumamente, que va muy en línea con las prácticas funerarias de las comunidades indígenas, digamos. Entonces, el problema con este sitio es que, como bien ustedes ahí se sacaron muchas fechas a Anzic I, este individuo, Anzic II, que es otro individuo que se encontró en el sitio, pero que es más joven, como ven las fechas ahí, y estas varillas de asta, estas anti rod ahí en amarillo, que son artefactos Clovis. El problema es que si ven en Anzic I, las fechas que se sacaron varían mucho. La primera 8.690 y hay una en gelatina, en colágeno, que salió a 11.550. Entonces había mucha variación y muchas de ellas no coincidían, como pueden ver, con las fechas de los artefactos Clovis, ¿ya? Entonces esto, muchos de los científicos norteamericanos, digamos, decían que el individuo en realidad no era Clovis, ¿ya? Que era más joven que Clovis, entonces que no era Clovis.
Lo que no iba muy bien con la evidencia arqueológica, digamos, porque se encuentra todo en el mismo nivel, digamos, y todo, ambos el individuo, con las herramientas cubiertas en ocre. Entonces lo que nosotros hicimos fue una investigación, un programa de que decidimos datar, digamos, ANSEC 1 de nuevo, las dos varillas de Asta Clovis, y ANSEC 2 de nuevo también, usando 4 diferentes métodos, ¿ya? El primero que ven ahí es usando en colágeno y usando estos filtros que se llaman Easy Filters. El segundo es usando Easy Filters, pero ultra filtración también. El tercero usando otra forma de hacer como estos Easy Filters. Y después el último método, que en realidad era el más importante, es usando este protocolo de cromatografía líquida para aislar la hidroxiprolina. ¿Ya? Pensando que claramente si hay variaciones en las fechas en ANSIC 1 debe de haber contaminación, que algunos protocolos están sacando y otros no. Entonces, este último protocolo era el más importante, ¿ya? Para ver qué podíamos sacar. Acá ven los resultados, que entonces terminan siendo 4 fechas por cada muestra, y pueden ver que las 3 fechas arriba, en que fueron en colágeno de ANSEC 1, eran muy jóvenes y no estaban en líneas con las fechas que se sacan de las varillas de Clovis, como pueden ver. La única fecha que está en línea con las otras fechas Clovis es esta fecha que se saca usando este protocolo de hidroxiprolina, ¿ya? Que la hidroxiprolina nos da una fecha que está libre de contaminación. Entonces, a través de este proyecto, que fue publicado en PNAS el 2018, podemos concluir que ANSIC 1 sí es Clovis. Esto es súper importante también porque el 2014 sale el genoma del individuo ANSIC 1, a donde se encuentra que es sumamente importante porque ANSEC 1, como pueden ver por ejemplo por el panel C y D, viene después, digamos, de la separación del linaje de la rama del linaje nativo americano, digamos, viene después. Y es más, también se correlaciona o está más cercano al linaje sudamericano, que es sumamente importante y también sugiere, y quizás es por eso que a veces habían personas que, digamos, no les gustaba mucho que ANSIC 1 fuera Clovis, porque sugiere mucha más antigüedad en los humanos en el continente, ¿ya? Porque si ya tenemos tanta estructura genética, debe de haber más antigüedad de lo que se esperaba, por seguro de lo que se esperaba con el modelo de Clovis First, ¿ya? Si ya tenemos en este tiempo, en el tiempo de Clovis, esta separación ya ha pasado, y más encima ANSEC 1 está más bien relacionado con este linaje sudamericano. Es sumamente interesante. Ahora, yéndonos al segundo sitio, que es la Chiquihuite, que es un sitio a casi 3.000 metros de altura, en el estado de Zacatecas, en México. Lo interesante está en la vista desde la cueva hasta como el valle por debajo. Lo interesante de este sitio es que, como pueden ver en el panel de abajo, digamos, donde se muestra como el profile, tiene 2 componentes estratigráficos, que es el componente B y el C, y están separados, por ahí ven como una banda naranja, por este nivel que data, digamos, que representa el último glacial máximo, el LGM, Last Glacial Maximum, lo voy a decir LGM. Y tenemos, digamos, en el sitio alrededor de 2.000 artefactos líticos en toda la secuencia, y al menos 200 de esos están por debajo de este nivel del LGM. Entonces, básicamente acá tenemos un sitio que es sumamente antiguo, y tenemos una ocupación humana por debajo del LGM, ¿ya? Y el LGM data entre 26.000 a 18.000 años atrás. El modelo Clovis, 13.500 años atrás llegan los humanos al continente. Entonces hay harta antigüedad. Acá les muestro un poco de las líticas que fueron sacadas del sitio, de estos artefactos, con Debit Touch también. Y estas 2 como puntas, digamos, estos 2 artefactos que salen del componente que está por debajo de este LGM marker, ¿ya?
Lo que hicimos, al final se sacaron alrededor de 50 fechas, no solamente de radiocarbono, pero también de luminescence. Y tratamos de, básicamente, sacar fechas que se esparcen y que se extienden verticalmente y horizontalmente y están relacionados a los artefactos líticos, digamos, que son los puntos negros. ¿Ya? Entonces tratamos de hacer como, de cubrir bien el sitio, vertical y horizontalmente, con todas las fechas que sacamos. Y al final hice un modelo bayesiano y lo que podemos ver acá es que estima el comienzo de la ocupación de este componente C a 33.150, de entre 33.150 a 31.405 años atrás, y la transición del componente C a B, digamos, a 16.000 años atrás, ¿ya? Entonces, tenemos, y al final la cueva fue sellada después como en el Late Pleistocene, en el Early Holocene al final. Tenemos una ocupación humana de tremenda antigüedad en este sitio, que es sumamente importante. Se trató de sacar, se sacaron muestras para hacer ADN de los sedimentos, pero no se encuentra ADN humano en la secuencia. Esto no significa que no hayan humanos, pero lamentablemente sí, no se encontró. ¿Ya? Y al final, ya estoy ya haciendo como el último paper de mi doctorado, que salió en este año, en julio, poniendo todas las piezas como the pieces together, ¿cierto? Y todo, analizando todos los sitios, no solamente incluyo, por ejemplo, los sitios que le saqué fecha yo, como Anzick y Cuadra Chiquihuite, pero también todos estos sitios en Beringia y en Norteamérica que tienen evidencia ya publicada, digamos. Entonces terminé analizando 42 sitios como los que ven ahí, y sé que se dividen en diferentes categorías. Muchos de ellos son Clovis, otros son parte de esta tradición, de este complejo tecnológico que se llama Western STEM Tradition, que son los verdes, y también tenemos Beringian Tradition, que está en morado, y los sitios pre-Clovis, que son los que están en naranjo, y hay también sitios que tienen ocupaciones pre-Clovis y Clovis o Western STEM, que son los que están en amarillo, ¿ya? Esas son las categorías, digamos, y es importante porque en eso se basan los modelos más regionales que hicimos. Acá tenemos a donde, básicamente estos son todos los sitios pre-Clovis, y estas son las fechas, digamos, que estima el modelamiento bayesiano para el comienzo o la fecha misma del sitio. Y aquí pueden ver, claro, el primer sitio en la base, digamos, Cueva del Chiquihuite, y después tenemos que representa, digamos, una ocupación humana antes del LGM, después tenemos el LGM, están en amarillo, ocupaciones durante el LGM, y después, claro, inmediatamente, y que entran ya al periodo que se llama Greenland Interstitial 1, de calentamiento, que está marcado con esta franja gris oscura. También creé modelos bayesianos más grandes, digamos, basados en estos complejos líticos, y acá tenemos la distribución que estima, digamos, el comienzo de Clovis en Norteamérica, basada en todos estos sitios que ven ahí, de distribuciones rojas. Hice lo mismo con Western STEM y con the Beringian Tradition, ¿ya? Y acá pueden ver el comienzo de estos tres complejos tecnológicos, que básicamente, haciendo como análisis estadístico, comienzan todos al mismo tiempo, ¿ya? No hay diferencia, digamos, estadística entre ellos, pero lo interesante es que todos ellos, estas tres distribuciones, verde, roja y morada, coinciden con el Greenland Interstitial 1, que es un periodo, como dije, de calentamiento global, más que global, en el hemisferio norte. ¿Ya? Sumamente interesante. Entonces, al final lo que vemos es que hay evidencia humana, de humanos, de ocupaciones humanas en Norteamérica, antes, durante, inmediatamente después del LGM, no es hasta este periodo del calentamiento que las poblaciones humanas crecen y expanden, ¿ya? Basada no solamente en el comienzo de estas tres
de estos tres complejos que son separados, diferentes el uno del otro, pero también les voy a mostrar después solamente la frecuencia de la fecha, el récord arqueológico. Lo otro que es interesante es que todo coincide al mismo tiempo acá tenemos en el panel a la derecha también, son las fechas de la última aparición de megafauna, ¿ya? Y estos tres complejos coinciden con el Greenland Interserio 1, pero también con 18 de las fechas de última aparición. Entonces lo que estamos diciendo acá también es que normalmente la pregunta es si la llegada de los humanos tuvieron un impacto negativo en la desaparición de megafauna. Lo que vemos acá que no fue la llegada de los humanos, porque tenemos evidencia humana antes. No fue la llegada de los humanos, sino más bien la expansión y cuando crecen las poblaciones humanas en Norteamérica. Eso tuvo impacto. Sugieren los datos que eso fue lo que tuvo un impacto negativo a la desaparición de megafauna. También no se puede descartar el factor climático, porque como pueden ver ustedes, ahí todo está coincidiendo al mismo tiempo. Pero es sumamente importante e interesante. Y acá también pueden ver más bien como una forma visual, digamos, que tenemos humanos, digamos, todas estas distribuciones, estos puntos son fechas de radiocarbono, luminescence, pero vemos como la distribución y el kernel density estimate crece, ¿cierto? Entonces tenemos humanos antes, durante y después del LGM, pero no crecen hasta que no llegan a este punto de 14.700, digamos, que cuando empieza el Greenland Interserio 1, que es este periodo de calentamiento. Entonces, no sé cómo voy en tiempo, hablo un poco rápido, pero ¿qué sigue en la investigación de los primeros americanos? Lo que se llama First Americans Research, en mi opinión. Lo interesante sería tener más información genética y también empezar a hacer todos estos análisis que se saca información genética de los sedimentos. ¿Por qué? Porque en este momento los únicos dos sitios que tienen información genética son ANSEC, que se sacó el genoma de ANSEC 1, y el sitio de Paisley Caves, que está en Oregon, que es un sitio pre-Clovis. Por el momento no sabemos cuál es la relación entre los sitios pre-Clovis y los Clovis o de estas culturas que vienen después. No sabemos cuál es la relación cultural tampoco, digamos, de lítica, de tecnología y genética. Entonces sería súper lindo ver más información genética, más evidencia genética que salga de estos sitios para ver cuál es la relación biocultural entre estos grupos. Y también serviría para ver cuántas migraciones fueron entrando, digamos, si fueron diferentes a otros tiempos. Lo que se me olvidó decir es que ya que tenemos humanos, digamos, a base de este sitio de Tlacoel Chiquihuite antes del LGM, eso no, en el paper, digamos, dijimos que la migración inicial, cuando cruzan inicialmente, hubiese pasado al final de este periodo que se llama Marine Isotope Stage 3, al final, y durante este tiempo, digamos, Beringia está parcialmente, completamente sumergida, pero este pasaje entre las capas de hielo estaba abierta, ¿ya? O también puede haber sido al final del Last Glacial Maximum, que es un periodo que Beringia estaba, digamos, se podía cruzar, pero estaban las capas, digamos, cubriendo toda Norteamérica, entonces este pasaje no existía. Lo que nos llevó a concluir, digamos, que los primeros humanos, digamos, que cruzaron pueden haber tenido adaptaciones marítimas o litorales, ¿ya? Entonces, si tenemos más información genética, podríamos también empezar a ver si fueron como 2 migraciones, 3 migraciones, cómo se relacionan. Megafauna necesita, como ámbito necesita muchas más fechas de radiocarbono, y también lo otro que sería importante es que aunque las últimas fechas de aparición de megafauna son importantes, quizás lo más importante es pensar a definir cuándo estas poblaciones de megafauna empiezan a disminuir, ¿ya?
Y también sería interesante y bueno crear cronologías bayesianas también, pero para la megafauna, para poder integrar esta cronología que ha sido creada por modelamiento bayesiano, integrarla formalmente con una cronología de megafauna, para poder empezar a comparar de manera más confiable. Y lo último es Sudamérica, porque Sudamérica es sumamente interesante, y no solamente porque Monteverde, ¿cierto?, en Chile fue el primer sitio que rompe ya bien, porque es aceptado como sitio pre-COVID. No solamente importante por Monteverde, pero es importante ver, tratar de investigar y explorar el patrón de poblamiento en Sudamérica, para ya empezar a entender mejor lo que está pasando, la imagen en Sudamérica, y empezar a comparar, digamos, con lo que vemos en Norteamérica. Entonces sería súper bueno ya definir más bien una cronología en Sudamérica, que sí, normalmente sí tiene mucho, en Sudamérica hay mucho menos más datos, digamos, menos fechas. El radiocarbono es caro, entonces también es como un bias de funding y esto. Pero sería súper lindo también establecer una cronología en Sudamérica, sobre todo también, no sobre todo, pero también enfocada en el cono sur, digamos, solamente por temas de preservación en radiocarbono. Se puede ahí establecer algo bueno para entrar a entender lo que está pasando en Sudamérica en relación con lo que pasa en Norteamérica, ¿ya? Y no solamente explicar la evidencia de Sudamérica en referencia a lo que está pasando en Norteamérica, ¿cierto? Pero ya investigarlo bien independientemente y después entrar a comparar. Así que eso por lo menos es lo que yo veo que se necesita más investigación en estos tres ámbitos. Y al final solamente agradecer a mi supervisor Tom Hay, a mi Caterina, a toda la gente de la unidad de radiocarbono en Oxford, a las personas que me pagaron para poder hacer este proyecto, y a todos mis colaboradores en Norteamérica y también en Sudamérica. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Increíble tu charla, muy buena. Les invitamos a hacer preguntas a través del chat para Lorena, y yo las voy leyendo. ¿Hay alguna pregunta? Parece que no. Está bien. A ver, acá Miriam Pérez pregunta, ¿qué datos tienen por ahora de Sudamérica? ¿Qué datos se tienen? Hay hartos datos en Sudamérica. He hecho como un análisis. En términos, bueno, hay sitios en Sudamérica, por ejemplo en Brasil, que se reporta harta antigüedad, digamos, de antes del LGM, pero también en Sudamérica lo que se ve es que las poblaciones se expanden ya durante el mismo tiempo que sucede Clovis en el norte, ¿ya? Que por eso también debería sugerir que la antigüedad del humano en el continente americano es de más antigüedad de lo que se piensa. Sí, hay estructura genética y hay expansión, digamos, de diferentes grupos quizá. Entonces, sí, pero se tiene que hacer una cronología ya más formal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, acá Alicia pregunta, ¿cómo resolvió la autorización para usar las muestras de los diferentes sitios? Muy buena la investigación, mil felicitaciones. Gracias. La autorización, bueno, al final, eso es gracias a mis colaboradores. Al final yo soy como experta en radiocarbono y en ciencia arqueológica, y todo mi trabajo es gracias a los colaboradores, los arqueólogos, la gente de los museos, que al final me proporcionan las muestras y me permiten trabajar con ellos. Entonces al final, como ven ahí, hay hartos colaboradores y es una investigación sumamente colaborativa.
por ejemplo, en ANSIC, como hay restos humanos, hay un individuo humano, los arqueólogos ya habían trabajado con las comunidades indígenas para obtener el permiso de ellos, digamos, para poder trabajar con los restos de ANSIC 1, de este individuo varón, ¿ya? Entonces, normalmente sí, los permisos, es bueno para mí que eso lo trabajan los arqueólogos y yo soy muy agradecida a ellos por eso. Súper. Acá hay un comentario de Mónica Verón que agradece tu charla y dice, creo que Sudamérica tiene su propia mirada y que ya no se trabaja en función de la evidencia norteamericana. Aún así, Monteverde tiene una perspectiva norteamericana. Más Ya, que nada. un Sí. comentario. Sí, y acá hay otro de Miguel Ángel Contreras que pregunta, ¿hay otros sitios en México siendo revisados con estas nuevas metodologías? Creo que Ciprian Ardelian es el arqueólogo de la Cueva del Chiquihuite. Él sí está buscando otros sitios alrededor ahí en Zacatecas, cuevas, rock shelters, y trabajando de esta forma. Al final, Ciprian trabajó con geólogos, genéticos, de todo en su sitio y en realidad es impresionante y un buen como effort de su parte traer a todas estas disciplinas juntas, pero sí, por lo menos sé que él al menos está trabajando en otro sitio. Ujú. Ya, acá hay dos preguntas, una más, de María Gutiérrez. En cada uno de los sitios estudiados, cuando hablas de información contextual, ¿están incluyendo análisis detallados de procesos de formación de sitios que incluyen la mirada geoarqueológica de la taxonómica, por ejemplo? Si existieran, luego se integran todas las líneas de análisis. Sí, sí, básicamente, está todo incluido. Cuando tengo que hacer no todos los sitios, esos 42 sitios no son todos los sitios que existen en el récord arqueológico, pero son sitios que tienen suficiente como evidencia arqueológica y geológica, digamos, de estratigrafía, un análisis, y también suficientes fechas, básicamente, porque un modelo bayesiano no se puede hacer en un sitio que tiene una o dos fechas. Se necesita, por ejemplo, cuando yo voy a datar un sitio, necesitamos alta resolución cronológica. Entonces, no solamente sacarle una fecha a este nivel y a este otro nivel, es sacar hartas fechas en secuencia, ¿ya? Y eso, como te digo, también ayuda al mismo tiempo. Esta información cronológica informa en temas como geológicos también, ¿cierto? Ver como sedimentation rates y cosas así, o temas de como inversions. Se informan básicamente uno al otro, ¿ya? Y por eso son probabilidades también condicionales y formación de este prior que se mete adentro del modelo. Todo está en base de la evidencia. Ujú. Ya, acá hay otra. Hola, dice Lorena, tu tocaya. Dice, dadas las diferencias que mostraste en las fechas con distintos protocolos de extracción de muestras, ¿cómo se aborda ese problema cuando trabajas con fechas obtenidas en distintos momentos en un mismo modelo bayesiano para generar el panorama regional? Ah, ya. Sí, una de las criterias, no sé si se dice así, Criterio. eh, ya, criterio para las fechas que usé. Es un balance, ¿ah? Porque si uno empieza a escoger las fechas que quiere, después se corre como el riesgo, o hay un riesgo de que te van a decir, bueno, tú elegiste la fecha, ¿ya? Entonces, en todos los modelos que son como de un profile o modelos de cronología larga, digamos, se mete todas las fechas. Outliers, lo que hasta los arqueólogos hayan estimado que fueran outliers, se mete todo porque al final es un análisis estadístico, ¿ya? Pero uno del criterio fue en que humano o fauna que estén representados por fechas en colágeno o en hueso, solamente usamos, si es que existían, fechas que fueron sacadas en hidroxiprolina o otro aminoácido. No solamente este protocolo de cromatografía, sino que hay otro protocolo, pero fechas que son más confiables, ¿ya? Entonces no se usaron cualquier fecha, sobre todo con hueso, porque normalmente por carbón no hay muchos problemas. Este periodo es joven en términos de radiocarbono, entonces no nos causa mucho problema,
no hay normalmente mucha contaminación. Pero en huesos sí es importante porque, sobre todo con huesos humanos y de fauna, se contaminan mucho los museos. Entonces usar las fechas que eran más confiables. Vale. Acá hay otra pregunta de Daniela Osorio. ¿Qué indican los análisis tecnológicos del material lítico de la cueva Chiquihuite en cuanto a las actividades desarrolladas? Mira, yo no soy experta en lítica, pero lo interesante, y por eso también viene mucha crítica a la tecnología de ese sitio, es que durante los miles de años de ocupación, por ejemplo, la tecnología no cambia mucho. Y son todos estos pequeños como blades, y son artefactos sumamente pequeños que claramente no coinciden con la tecnología que uno ve en Clovis, que son como unas puntas mucho más grandes y como específicas y más. Entonces, yo diría que sí, son pequeños artefactos hechos como, no es en una roca, una piedra sumamente genial para hacer artefactos, es limestone, que no es lo más como sofisticado, pero sí, lo interesante es que al final la tecnología no cambia mucho durante miles de años, y de ahí también por eso viene mucha crítica. Acá hay otra pregunta de Paola. ¿Qué piensas de la afiliación biológica entre ANSIC y el clúster sudamericano? ¿Podrían ser una primera oleada migratoria que relaciona a la población de ANSIC con la que ocupó la cueva de Chiquihuite y quizá con Monteverde? Sí, es que no sabemos. Por eso digo que los únicos sitios, por ejemplo, en Norteamérica que tienen información genética es Paisley Caves, y ANSEC. Entonces no tenemos forma de relacionarlo en términos genéticos. Es súper interesante esto de que sean más cercanos al linaje sudamericano, digamos. Sobre todo siendo que está en Montana. No sé, es súper interesante y yo tengo una idea un poco loca, pero yo creo que tenemos que entrar a revisar mucho mejor Sudamérica, porque, como bien digo, se necesita ver independientemente. Creo que ahí hay algo. Acá hay otra pregunta de Felipe Urrutia. Dice, hola, muy buena presentación. ¿Existen métodos de datación radiocarbónica validados para otros compuestos químicos y en otros materiales? Por ejemplo, análisis radiocarbónico en ácidos grasos incorporados en la cerámica. Cerámica. Sí, sí existen. Sí. Yo no he hecho, yo por lo menos normalmente trabajo con neandertales y con este tema de poblamiento americano, entonces no trabajo con cerámica. Nunca he hecho cerámica, pero sí, básicamente casi todos los laboratorios tienen protocolos para eso. Y en ese sentido, por ejemplo, se podría fechar residuos que estén en los... Claro, no te escucho muy bien, pero sí, residuos también se pueden en lo que sacar decía, fecha. residuos en los líquidos. Sorry, Fran, no te escucho muy bien. ¿Y ahí me escuchas? No, está un poco cortado, Ah, pero ok. Ya, no te preocupes. ya. Te lo mando por el chat. Ya. Es que sabéis que no puedo ver el chat, pero si Felipe se quiere poner en contacto conmigo, también me puede escribir. Ya, espérate, ¿me escuchas ahí bien? Sí, ahora te escucho mejor. La duda era si es que puedes analizar residuos. No, se está cortando de nuevo, sorry, Fran. No puedes ver el chat entonces. Fran, te ayudo. No, Lo que pregunta la Francisca es si es que se puede fechar residuos. de residuos como de comida, digamos, dentro de la cerámica. No, de líticos. Ah, de lítico, sí, sí, se han hecho. Incluso había una chica, no creo que está haciendo eso, datación de residuos líticos. Sí, se puede hacer. Si tiene suficiente carbón, se puede. Okay. No sé si me escuchas ahora porque hay otra pregunta.
Dale, porque sale. Ok. Preguntan si es que hay posibilidad de que hayan llegado por otra parte. Por otra parte, bueno, está la teoría Solution, que dice que llegaron por el Atlántico, digamos. Mira, todo es posible si al final la ciencia es lo que es, pero hasta el momento lo que nos muestra es que por ejemplo, no llegaron desde el Atlántico de Europa. O sea, lo que tenemos es que vienen desde Asia. ¿Desde qué otro lado? No sé, a lo mejor la persona tiene alguna idea, pero sería desde Asia, por lo menos la evidencia que se tiene ahora. Ujú. Bueno, no sé si se me escucha bien, pero creo que esa era la última pregunta. Y agradecer a todos y a todas por venir y agradecerte a ti, Lorena, por tu maravillosa charla. Sí, maravillosa charla. Ya, muchas gracias. Sorry que se corta al final, pero muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, que estén muy bien y nos vemos para el próximo seminario, que será con Mariana Sánchez sobre luminiscencia. Chao.